Queridos amigos, señoras y señores, César Montúfar y Juan Carlos Solínez, que aspiraban al apoyo de la mayor parte de los ecuatorianos residentes en el Distrito Metropolitano de Quito, están con nosotros y fueron excelentes candidatos con posturas refrescantes, monitoreados por todo el mundo, especialmente en el ámbito de la comunicación social moderna. Las apreciaciones en las que hemos coincidido es que se trataban de cuadros lógicos para cambiar a la ciudad capital a través de un esquema de desarrollo donde la tecnología, la honorabilidad y el enfoque hacia convertir a Quito en una ciudad de progreso constante en términos de infraestructura que aliente el emprendimiento, una infraestructura que aliente buenos propósitos para generar propuestas y que sean aceptadas por la nueva generación de capitalinos que agradecen, por un lado, determinadas cosas, están muy adueñadas del proyecto Metro, pero asimismo, aparte de los arbolitos y de los esfuerzos de repavimentación de última hora, no se ve pues un cambio, sino más bien se han quedado por falta de dinero, por falta de capitales hacia el desarrollo de la urbe, no tan similares a las que ha logrado el alcalde de Nevós, para poner un parangón en este instante. ¿Qué tuvo, para comenzar de esta manera, es una tertulia la quiteña, doctor Montúfar, ¿qué tuvo Nevós que no tuvo Rodas? Muchas gracias, Gonzalo. Un saludo a todos los amigos oyentes de Radio Democracia. Un gusto poder compartir esta mañana este panel. Bueno, la pregunta que usted nos formula es una pregunta muy difícil de contestar. Pero yo diría básicamente una de las grandes diferencias entre Quito y Guayaquil en los últimos años, me parece que es el de la continuidad. Guayaquil ya lleva más de 20 años en que ha seguido una misma línea política, 30. Casi 30 años en realidad, en que ha seguido una línea administrativa y política común desde las alcaldías de León Febres Cordero y las de Jaime Nebot. Y me parece que la principal diferencia que surge, digamos, como resultado de esa continuidad es que Guayaquil ha ido desarrollando y construyendo un proyecto de ciudad de mediano y largo plazo, no solamente que ha habido esfuerzos importantes y acciones claras para resolver los problemas más inmediatos de los ciudadanos en términos de infraestructura, los sistemas de servicios básicos que el municipio debe proveer o facilitar que se provean, pero sobre todo un proyecto de ciudad claro, un proyecto de ciudad mediano. ¿Metrópoli? ¿Por qué llevan ese nombre o qué requieren para ser metrópolis? Ciudades en términos de infraestructura o de preparación hacia el progreso, hacia la nueva visión de sus ciudadanos residentes. Creo que ese proyecto de ciudad en el caso de Guayaquil está conectado con una articulación regional, porque Guayaquil está articulando regionalmente a un sector muy importante de la costa y también de la sierra ecuatoriana. Porque el radio de influencia de Guayaquil llega a las provincias australes de la sierra ecuatoriana, pero además una articulación internacional. Y parece que esas dos características son importantes. Y además me parece a mí que en el caso de Nebot tenemos un liderazgo claro, un liderazgo que sin duda ha sabido y ha tenido el acierto de rodearse, me parece a mí,
de expertos y de criterios técnicos muy, pero muy sólidos. En una ciudad que además yo creo que tiene una característica que es distinta a la de Quito, que es una ciudad que funciona de manera más vertical. Es una ciudad en la que, digamos, la política tiende a más bien a emanar desde arriba hacia abajo con mucha mayor facilidad. Y eso, de una u otra manera, ha permitido y permite que existan mayores espacios de gobernabilidad y de estabilidad. Quito, en cambio, me parece que en los últimos años ha recorrido un camino totalmente inverso. Y me parece que eso no únicamente hay que mirarlo en el contexto de lo ocurrido o no ocurrido durante la administración de Rodas, sino yo diría en los últimos, por lo menos los últimos 10, incluso más, 15 años. Creo que desde la administración de Paco Moncayo, Quito comenzó un proceso de deterioro, un proceso que se concentró en el desarrollo de grandes obras de infraestructura, importantes sí, pero que de una u otra manera esas grandes obras de infraestructuras no hacen una ciudad por sí misma. El aeropuerto es una, el metro es otra, porque una ciudad es mucho más que eso, es mucho más que esos mega grandes e inmensos proyectos. Pero Quito perdió en ese proceso, me parece a mí, ese proyecto de ciudad hacia el futuro. Se dio, me parece a mí, y eso es muy importante, yo diría, espacios de su capitalidad. Porque Quito no es solamente una ciudad, no es una ciudad más, es una ciudad capital. Pero la afectación la produjo el correísmo, o antes del correísmo. Yo creo que el correísmo fue el detonante principal, pero me parece que no necesariamente la emergencia de un régimen autoritario como el de Correa debió opacar a la capital, más bien pudo ser la motivación para que eso no hubo un líder fajado para Correa en la ciudad de Quito. No hubo liderazgo en la ciudad, no hubo liderazgo. Quito se sometió al gobierno nacional. Correcto. Perdió su carácter de ser como capital el centro de gravedad de las grandes decisiones Andaba nacionales. Aquí en Quito carajeando por todo lado Sí. el entonces presidente Y mire, de la que en gran República. medida esas funciones pasaron a Guayaquil. Y eso me parece a mí que es algo que debemos anotar. Pero por supuesto, aprovechó Jaime Nebot. Quito siguió siendo la sede de gobierno, es la sede de gobierno, pero digamos, el centro de gravedad de las decisiones nacionales, en gran medida se trasladaron a Guayaquil. Digo en gran medida porque no totalmente, porque eso es imposible. Pero en realidad, esa crisis de liderazgo, esa crisis de legitimidad de liderazgo, esa crisis de la capitalidad de Quito, aunado a procesos internos en el municipio de corrupción, yo diría institucionalizada, de secuestro de mafias dentro del municipio y fuera del municipio, han generado en nuestra ciudad, por un lado, como decía hace un momento, una pérdida de un proyecto de ciudad a mediano plazo y una crisis y deterioro de la infraestructura urbana y una crisis en la provisión de servicios básicos. En Quito colapsó el sistema de recolección de basura. El manejo de los residuos sólidos de nuestra ciudad se encuentra en una condición realmente deplorable. Si, por ejemplo, uno hace un análisis de lo que está sucediendo. Tabacundo está mejor en el recoger muchas ciudades, no solamente municipios pequeños, muchas ciudades. Si uno, por ejemplo, mira lo que ocurre con el relleno sanitario de Linga, que podría constituir una catástrofe para la ciudad si es que no se interviene de manera inmediata. El tema de movilidad, el tema del tráfico, el tema ambiental. En Quito es impresionante, por ejemplo, el problema que existe con la fauna urbana, con los perros abandonados, algunos de ellos feralizados. Una ciudad que no tiene un proyecto económico hacia el futuro. Económico productivo. Productivo hacia el futuro. Es decir, yo diría una ciudad que está en una enorme crisis. ¿Para qué es bueno Quito? Los guayaquileños sí saben para qué es bueno Guayaquil. Y con eso termino. Y que apostó a 2 megaproyectos, el aeropuerto y el metro, pero con 2 megaproyectos, por más bien hechos que estén, y creo que ahí habría muchos reparos también que hacer, Doctor, no se hace una ciudad. ¿Visión muy limitada? De que hayan apostado exclusivamente. Yo creo que hay una visión limitada, sí. Creo que en realidad me parece a mí que en Quito eso va a ocurrir tarde o temprano porque
no puede mantenerse la situación así. Tiene que haber una reconstrucción completa de la institucionalidad y del liderazgo quiteño. Creo que estas elecciones debieron ser la oportunidad para ello, pero me parece que de las crisis también surgen grandes posibilidades de regeneración, de desarrollo y de proyección hacia el futuro. Tal vez no se dejaron advertir con mayor preocupación positiva o negativa líderes juveniles o jóvenes, líderes jóvenes entre 30 y 50 años, que este momento es el capital humano más sobresaliente en cualquier urbe o país del mundo. Entre 30 y 50 años están las estrellas de este momento en la administración de cosas grandes, de creatividad urbana, de proyectos productivos y de búsqueda de vocaciones de trabajo para cada segmento social, en fin, asuntos que aluden a la creación. Los jóvenes nuestros, entre los que les cuento, se dejaron prácticamente desplomar en el liderazgo de una nueva urbe, de una capitalidad potente. Se dejaron manejar de los viejos. Y el desinterés, un poco la inercia o el quemiportismo, no en el caso de ustedes, por favor, ustedes han sido excelentes ciudadanos nacionales, de connotación nacional, muy preocupados y muy preparados para un ejercicio de veras muy significativo. No solamente la alcaldía de Quito, ojo, por favor, ustedes están preparados para cuajar macroproyectos muy significativos, pero no los ve la gente. Ha sido nuestra culpa, me confieso, como un viejo regente de un medio de comunicación. Le pregunto a usted, con la franqueza que nos caracteriza como amigos, Juan Carlos Solines, tenga la bondad. Gracias, ¿Por qué Gonzalo? no hubo esta generación tipo Nebot, Sí, que tuvieron un Rodrigo Paz en la persona de Febres Cordero, y que a Rodrigo Paz no le imitó ni siquiera su respetable señor hijo en la enorme cantidad de visualizaciones y de proyectos que la mente de Rodrigo Paz tenía y que sirvió para darle una mano al mismísimo León Febres Cordero, que les llamó angustiado y le dijo: Rodrigo, ven, ayúdame, tú estás triunfando, exitoso en la ciudad de Quito. Y ahí cambió la historia. Aquí no hubo herederos, no digo de Rodrigo Paz, porque han habido también otros adultos mayores, este momento, que han tenido una significación histórica en el desarrollo de esta urbe. Especialmente los descuidados han sido los empresarios residentes en la capital de la República. No han habido hijos que hereden las cualidades de otros empresarios que han hecho una ciudad muy significativa en otros tiempos. Y hay que hablar de los sectores empresariales, para no decir los círculos oligárquicos de cada urbe, por decirlo de otra manera, ¿no es cierto? Estamos para hablar la verdad. ¿Qué le pasó de vivir en México, venir a Quito, ganar las elecciones por una suerte de circunstancias que se cuajaron en favor del alcalde que termina gestión el día de hoy? sí. Bueno, Gonzalo, gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia. ¿Valía este recuento Sí. un poquito? Sí, gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia y un saludo a César también aquí en el set. Entiendo que también César Arias estará comunicándose telefónicamente. Lo que usted plantea, Gonzalo, tiene connotaciones y digamos, aristas muy complejas, ¿no? Está hablando de la juventud en la política, está hablando de la nueva un modelo de gestión. Para Quito, no le he visto yo. Un nuevo modelo de gestión, está hablando también. Su pregunta inicial fue, ¿cuál es la diferencia o qué no tuvo Rodas que tuvo Nebot para transformar Guayaquil? Y yo quisiera empezar por ahí, por esa pregunta inicial que usted hizo. Vale. César ya esbozó algunos temas, pero yo creo que contestando directamente a la pregunta que usted formuló, ¿qué no tuvo Rodas que sí tuvo Nebot? Yo diría que experiencia y liderazgo, ¿no? Experiencia y liderazgo.
Ahora, ¿cómo se explica el proceso de Guayaquil? Primero hay que partir de un hecho cierto, que Guayaquil es muy distinto a Quito, ¿no? Sociológicamente hablando, los problemas de la ciudad, topográficamente hablando, es decir, una ciudad totalmente distinta. Y por tanto, por su idiosincrasia y por los problemas propios, poblacional y todo eso, necesita un tipo de liderazgo que no necesariamente es el tipo de liderazgo que necesita Quito, que es una ciudad mucho más politizada, mucho más política, porque es el centro de operación del gobierno. Pero haciendo esta distinción clara entre las dos ciudades, diciendo que no pueden utilizar la misma receta ambas ciudades, creo que en el caso de Guayaquil, el proceso de transformación, porque Guayaquil realmente era un pantanal ahogado en corrupción, en basura, en desidia, el proceso de recuperación de Guayaquil viene cuando un expresidente de la República, que había gobernado el país, más allá de que hagamos juicios de valor de cómo fue su gobierno, decide dedicarse a su ciudad. ¿Ya? Aquí en Quito pasó lo contrario con Rodas. Una persona que quería la presidencia de la República utilizó, en mi criterio, luego de haber perdido esa primera elección en 2013, en donde se aventuró a lanzarse a la presidencia de la República después de ni siquiera haber vivido aquí en Ecuador, porque vivía en México, ¿no? Y haber obtenido un 3.5%. Como no le resulta eso, y fue una estrategia un poco para posicionarse y darse a conocer, ¿no? En política ecuatoriana, entonces dice, voy por Quito. Pero él entró al municipio de Quito y, como usted bien ha dicho y bien ha recordado, ganó por coyuntura, no ganó por liderazgo, no ganó por arrastre, no ganó por discurso, no ganó por propuesta de ciudad, ¿no? Que me parece que también es importante rescatar lo que decía. Y le posicionó el guagua. Ya. Claro, hizo una alianza con un político ducho de la ciudad, ¿no? Y ducho no necesariamente por buenas razones, ¿no? Que había venido de la mano, y quien lo hizo a él fue justamente, a propósito de la juventud, fue justamente Paco Moncayo. Paco Moncayo es el que le lleva a él y le da todo el poder a él. Y este político local, como Ricaurte, une esfuerzos, a pesar de que eran el agua y el aceite, porque se suponía que desde la construcción de un liderazgo para Quito, en el municipio, había que combatir también un gobierno opresor, que había impedido que surjan nuevos liderazgos, que había restringido libertades de los quiteños. Había restringido libertades y que manejaba en Guayaquil, y que manejaba Quito como que fuera su casa propia. El alcalde de la época correísta, el alcalde Barrera, más allá de que es una persona formada y con conocimientos, era un ministro más del gabinete, cumplía órdenes de Correa. La ciudad se planificaba de acuerdo a la voluntad de Correa. Y Correa decía, vamos a regenerar el centro histórico porque van a poner embajadas ahí y se van a hacer expropiaciones de las casas en el centro. Él disponía lo que iba a ser el centro histórico. Y él disponía que se construya este mamotreto que construyó aquí, que parecen nichos de cementerio en medio de la ciudad, ¿no? Sin ningún tipo de consulta a Quito ni nada. O sea, él mandaba en Quito. Mientras que en Guayaquil, paralelamente, había un liderazgo firme que lo que ocasionó fue una competencia entre el gobierno y el alcalde Nebot por quién construía y servía más a Guayaquil. Entonces, mientras Quito se volvió en un territorio propio de Correa, donde así deshacía y donde ponía la plata que le daba la gana, en Guayaquil se convirtió en competencia, ¿no? Entonces, que Nebot hacía obra y que el gobierno entraba a hacer Parque Los Amanes, del parque más grande y majestuoso de Guayaquil, con plata del gobierno, inclusive con la plata del error de buena fe del actual asambleísta Guiñaga, ¿no? Entonces era una competencia, el dragado del río Guayas, competían. ¿Por qué? Porque habían dos líderes. Se ha olvidado a Marcelita que tiene esa deuda, ¿no? Sí, hay que recordarle siempre, ¿no? Había dos liderazgos que competían por servir a una ciudad. Quito pasó todo lo contrario. Es decir, en Quito, una improvisado, sin ninguna experiencia, llegó acá a querer ser presidente de la República, sobre pretexto de que le retaba al presidente a debatir, que con el micrófono del respeto, contándole los insultos a Correa, ¿no? Se posicionó y se lanzó a la presidencia de la República de manera aventurada. Y como no le resultó eso, él tenía un partido que defender, entonces se lanzó a la alcaldía de Quito. Y la alcaldía de Quito la gana simplemente por rechazo a Barrera y por rechazo al correísmo.
O sea, se encuentra la alcaldía. ¿Pero se encuentra de qué forma? Es que se subió esa volqueta a Correa de adrede para no permitir que Barrera alcance un liderazgo nítido en una apetencia de Correa, que era la ciudad de Quito, donde no tenía mucho hincha, que digamos. Puede haber esos intríngulis ya dentro de Alianza País, puede haber habido esos intríngulis. De hecho, Barrera resiente la intromisión de Correa en la última etapa de la campaña del 2014. Pero en todo caso, lo cierto es que llegó a la alcaldía un personaje, una persona sin ninguna experiencia, sin ningún liderazgo construido. Y lo que yo advertí en estos micrófonos en aquel entonces, Gonzalo, sin un proyecto de ciudad, sin un equipo de trabajo, sin una estructura partidista, que es un poco lo que le está pasando, y ojalá no siga el mismo curso, el actual alcalde recientemente electo, Yunda, ¿no? Es decir, llegan sin un plan, sin un equipo, sin una estructura, sin una visión de ciudad. Entonces, claro, pueden rodearse, como efectivamente Rodas se rodeó al principio de su administración, de grandes, digamos, talentos. Claro. De grandes talentos. Pero esos talentos se fueron desgranando poco a poco ante la decepción y la inoperancia de un municipio cuyo líder era un personaje improvisado, sin experiencia. Y en esta última campaña yo insistí en eso. Insistí en que Quito se convirtió en una ciudad absolutamente inequitativa. En la campaña vicepresidencial que yo tuve en el 2013, yo me recorrí el país y obviamente recorrí Guayaquil. Usted recordará que hace 30 años, cuando inició el proceso de transformación y de rescate de Guayaquil con León Febres Cordero, el Guasmo, por ejemplo, era el ejemplo de la desidia y de la pobreza y de las condiciones infrahumanas de una ciudad. Hoy día el Guasmo es un barrio de clase media. Eso es decir bastante. Absolutamente, ¿no? Pavimentado con servicios básicos. Y claro, hay barrios hoy día que tienen más pobreza, qué sé yo, Monte Sinaí o qué sé yo. Pero en todo caso, es una ciudad que buscó ser más equitativa, llegar con servicios básicos, llegar con lo básico para que la gente viva dignamente. Y entonces se fue rescatando más allá de la regeneración urbana. Se convirtió casi en una clase media con mucha estima. Sí, exacto. Se generó autoestima. ¿Por qué? Porque más allá de la regeneración urbana, que es parte importante, el malecón y todo esto, se atendió a los barrios, que fue lo que yo en esta última campaña reclamaba. Yo decía, en mis recorridos, ¿no? Vemos que Quito se ha vuelto una ciudad insegura, inequitativa, poco productiva, ¿no? Entonces, esto es la consecuencia de una falta de liderazgo, de una falta de experiencia y de haber entrado a un municipio más con el ojo puesto al frente en Carondelet que en rescatar a la ciudad. Entonces, los procesos, más allá de que los liderazgos han sido totalmente distintos, los procesos, un expresidente que decide entregarse a su ciudad y luego un líder cuajado como Nebot, que había sido asambleísta, que había sido gobernador, que había sido funcionario de Estado, ¿no? Llega a tomar la posta de Febres Cordero y a continuar ese trabajo. Corajudo. ¿No? Pero con liderazgo construido a pulso, más allá de que estemos o no de acuerdo con un liderazgo construido y una experiencia clarísima en la administración pública. Entonces, claro, en el caso de Guayaquil, tenemos el polo opuesto a lo que sucede en Quito. Quito no ha tenido liderazgo en los últimos 20 años, porque inclusive la alcaldía de Paco Moncayo fue una alcaldía complaciente de Correa. Una alcaldía que le rindió pleitesía a Correa en sus inicios. ¿Ya? Y que, claro, no fue reconocida por la gente porque luego Correa arrasó con Barrera, con su candidato Barrera, arrasó en esas elecciones contra Ricaurte, que era el delfín de... Concluyo diciendo simplemente con respecto a su pregunta de la juventud, ¿no? Yo creo que eso es un tema que deberíamos tratarlo muy profunda y sesudamente aparte, porque yo pienso que es importante que la juventud se vincule. Yo me siento joven todavía. Y pienso que es importante que se abran espacios. Los 10 años de correísmo fue un periodo de hostigamiento y de anulación de todo espacio donde pudieran surgir, incluso dentro de Alianza País, cualquier tipo de nuevo liderazgo. Correa era como esos juegos de parque de diversiones que donde sale una cabeza le mete un martillazo. ¿No? Era así. Donde se veía levantar una cabeza, se veía un martillo, porque Correa tenía un estilo en que quería ser él el único protagonista.
la estrellita de Navidad. Usted que es experto internacional en materia de movilidad, señor ingeniero César Arias, le saludo con entusiasmo. Le pido su perdón, doctor Montúfar, pero él nos puede poner un renglón también digamos, de un aporte que el tema de la movilidad, que es el desespero más significativo que ciudades en desarrollo tienen que asimilar de sus respectivas poblaciones. La movilidad de Quito y la movilidad de Guayaquil. El espectro de aspiración o de ambición o de cobertura, el imaginario, el desarrollo del imaginario de Nebot y de Rodas. ¿Qué distancia tiene para ustedes del lado de la movilidad? Y naturalmente con las características y enfoques y necesidades que cada ciudad ha tenido en los últimos años. Quito y Guayaquil, Guayaquil y Quito. Ingeniero, considere que mi pregunta busca revisar la pasión por administrar una urbe en la que somos distintos en corajes, en ñeque, en aspiraciones y ambiciones. Yo culpo a una generación que se descuidó de sus urbes, de su urbe en el caso de Quito, y un liderazgo fuerte, fortísimo en la ciudad de Guayaquil desde la época de León Febres Cordero y naturalmente Jaime Nebot Sadi, que usted está contratado para este momento hacer qué tipo de red vial, algo escuché, mil perdones, tenga la bondad, pero lo que estamos tratando es de hacer una comparación del ejercicio motivacional de sus líderes y lo que han alcanzado ambas urbes. ¿Cómo le ve usted desde el lado asesor y experiencia de movilidad internacionales? Buenos días, licenciado Rosero. Buenos días al doctor Solínez y al doctor Montúfar. Sí, yo estoy acá justamente en Guayaquil en estos momentos porque hay que tratar un tema que es el tema de la construcción de la nueva aerovía desde San Borondón hasta la ciudad de Guayaquil, que será la segunda línea porque la primera ya se está construyendo, que es entre Durán y la ciudad de Guayaquil. Respecto de su pregunta, yo diría tal vez la diferencia es la experiencia y la capacidad de liderar a una ciudad. Yo creo que en el caso de Guayaquil sí se ha privilegiado los aspectos técnicos y eso se ha secundado con un firme liderazgo, con una claridad en los procesos de desarrollo. Todo esto empezó con el señor exalcalde León Febres Cordero, quien, entre otras cosas, estableció la visión de la ciudad en un proyecto con Naciones Unidas, y ese proyecto es el que se ha ido construyendo a lo largo del tiempo, tanto con la alcaldía del ingeniero León Febres Cordero como del abogado Nebot. Yo pienso que para mí es impresionante, por ejemplo, el tema de que el alcalde lidera los principales proyectos, que el alcalde personalmente revisa los estudios y ve los resultados de los estudios y los cuestiona antes de ponerlos en vigencia. Esto en el caso de Guayaquil, porque aquí la que ha mandado es Odebrecht. Así es, así pienso que a lo mejor es. Pero en el caso de Guayaquil, sí, en el caso de Guayaquil ha habido estos temas de un gran liderazgo en los procesos, un gran conocimiento que permite cuestionar a los estudios. Mismo en los estudios que me ha tocado participar, el alcalde ha cuestionado y ha preguntado ¿y por qué es de este precio? ¿Y por qué no se va por acá? ¿Y por qué no hacemos esta alternativa? Es decir, se estudia a profundidad los temas, y una vez estudiados a profundidad se los viabiliza para la construcción, ¿no es cierto? Y en ese proceso, una de las cosas que hay que subrayar es que todos los proyectos se los ve desde el punto de vista de que sean sostenibles en el tiempo.
Por ejemplo, usted tiene la Metrovía. La Metrovía tiene una fundación que justamente se la creó para evitar estos vaivenes de la política, de que cuando cambia el alcalde cambian todas las políticas. En cambio, acá en Guayaquil se estableció esta fundación con participación de las universidades, de las cámaras de la producción, de los colegios de profesionales, para que ellos mantengan una política de estabilidad. En ese sentido, los operadores de transporte que son privados tienen que regirse por las condiciones que establece la fundación. Lo mismo el sistema de recaudo es privado y esto está financiado en cuanto por la tarifa. a la autonomía de visiones entre Quito y Guayaquil, tenga la bondad de emitir un comentario experimentado como el suyo. A mí me parece que en Quito el primer error es el error administrativo. O sea, yo pienso que se sigue privilegiando el aspecto político sobre los aspectos técnicos. Y en ese sentido, la opinión de concejales, del mismo alcalde, etcétera, son prevalecientes sobre los criterios técnicos. En ese sentido, fíjese usted que en tema de tarifa, Quito es la única ciudad del Ecuador que todavía mantiene los 25 centavos y con unos subsidios escalofriantes que se han pagado a los señores transportistas y que no se sabe si fueron bien pagados o mal pagados, por ejemplo. Es un tema administrativo y de política de transporte que lo único que hace es agravar el tema de transporte. Ya en los años 80, donde se recurrió a los subsidios, el parque automotor de Quito se envejeció terriblemente. En los años 90 teníamos como edad promedio 18 años y había buses que tenían más de 36 años. Por eso es que el año 96 se sacó a 1/3 de la flota y a partir de eso, con tarifas que sean razonables, se logró cambiar a los buses tipo que se tienen ahora, se logró sacar todas esas chatarras que habían ahí y tener una serie de tipos de servicio, y se logró una transformación que para el año 2000 ya teníamos una edad promedio de la flota en 6 años. Entonces, este tema de las tarifas es un tema tan grave que estamos ya pagando las consecuencias. Hoy ve usted nuevamente los buses repletos de gente. Los operadores de transporte prefieren operar solamente en las horas de mayor demanda, dejan desabastecidos a los barrios, y entonces el nivel de servicio se ha venido abajo. El tema de los corredores de transporte no puede ser más grave. El tema del trole, imagínense, se le entregó, yo personalmente le entregué al señor alcalde Rodas el proyecto de la repotenciación del trole cuando él asumió la alcaldía, donde se establecía una serie de medidas para incrementar la capacidad e inclusive un análisis con la operación del metro. ¿Cómo así le apasionaron los españoles por el metro? No sé, realmente el metro es un buen sistema de transporte. En el caso de Quito hay temas que ya se han debatido. Pero es onerosísimo para el tamaño de una ciudad como la nuestra, o por ser longitudinal es una buena solución. Mire, como se llama el metro, lleva hasta 70,000 pasajeros hora dirección. Quito no está sino en 12,000, 13,000 pasajeros hora dirección. Entonces, las capacidades están exageradas. Están exageradas, y peor si pensamos en la extensión del metro hacia la Ofelia. Allá no hay más de 5,000 pasajeros hora dirección, y existe un proyecto que es la extensión del trole de Labrador a Carapungo, que puede transportar los mismos pasajeros sin ningún problema. Entonces yo diría que ahí, por ejemplo, es un tema de gestión, de administración de los recursos, porque el mayor desafío de los políticos y de los administradores públicos es cómo utilizar los recursos de los ciudadanos de la forma más adecuada. El hecho de invertir en el metro, por ejemplo, va a implicar que las calles estén con baches, de que las vías a los barrios populares especialmente no tengan el debido tratamiento, que los sistemas de alcantarillado de agua potable no lleguen, y que a lo mejor se tengan que incrementar los impuestos prediales, etcétera, etcétera, porque hay que pagar esa deuda por habernos dado un lujo. Entonces, en ese sentido, yo creo que el metro ya está y hay que tratar de hacerlo funcionar lo mejor posible.
No están claros los temas, por ejemplo, de qué pasó con San Francisco, donde se dijo que no se encontró nada. No está claro qué pasó con el Carmen Bajo, ya todo el mundo nos olvidamos. No está claro qué pasa con el barrio de Solanda, nadie dice nada. Entonces hay unos costos enormes para la ciudad que están derivados de este proyecto tan grande. Ahora hay que tratar de que el metro, conjuntamente con la repotenciación del trole, la repotenciación del corredor central norte, que debería tener una conexión directa en el Labrador para que la gente pueda escoger sus itinerarios. No se puede cerrar la estación del trole antes ni de que el metro funcione. O sea, por Dios, ¿cómo podemos arreglar estos temas? ¿No es cierto? La terminal de la IE debería estar conectada a la parada Jipicapa para que la gente tenga oportunidades de intercambiar para trazar su propio itinerario, ¿no es cierto? Entonces, son temas fundamentales. El tema de los taxis es un tema gravísimo. Gravísimo, así es. Una sobrepoblación de taxis, ¿no es cierto?, en Quito, que llevan en promedio una persona por viaje cuando los vehículos particulares llevan 1.5. Entonces le ponen pico y placa a los vehículos particulares y a los taxis no. Y resultado de eso hay una presión para autorizar más taxis, o sea, una política absolutamente rara. El tema de los accesos a Quito, fíjese, no se ha hecho nada. En un primer instante, el señor alcalde Rodas tuvo a un gran técnico al frente de la Secretaría de Movilidad. Pero ¿A quién se refiere? Al ingeniero Jean-Paul Armijos. Ya. Él estuvo a cargo de la Secretaría de Movilidad, pero por razones que se desconocen, ¿no es cierto? Él a los 6 meses ya fue separado de la Secretaría de Movilidad y le pusieron ahí en una oficina, en una congeladora, hasta que él se separó definitivamente. Pero él tenía ya conseguido el financiamiento para los estudios de los accesos a Quito, que eso es lo que hay que hacer. ¿Qué se hizo en lugar de eso? Se hizo un proyecto de ingeniería de un puente, ¿no es cierto?, para resolver el tema del túnel Guayasamín, que obviamente por su mala concepción llegó donde llegó. Y usted ve que ahora que tenemos 3 carriles de bajada en el túnel, porque se dividió el túnel, ¿no es cierto?, llegamos al peaje y ni siquiera se resuelve el tema del peaje, no se resuelve el tema de la intersección a Tanda. Entonces, hay una desidia, hay una dejadez en el tema de ver los proyectos en forma integral. Entonces, a mí me parece que, nos ha quedado debiendo desde el punto de vista administrativo. Usted no puede concebir que una empresa de obras públicas esté dedicada a los planes de movilidad, cuando los planes de movilidad tienen que estar en una oficina de planificación, que la planificación es una y que la gestión es otra, y que el control es otro y que la ejecución es otra. Eso no se respeta en el principio. Yo le agradezco mucho, ingeniero, por motivos de tiempo. Muchas gracias, pero hasta ahí es el límite que me concede esta macro entrevista tan interesante, pero le estaré molestando en próximos días, en próximas horas inclusive. Muchas gracias, ingeniero, porque usted tiene mucho que comentar sobre el futuro capitalino en comparación a lo que ha logrado el líder que ahora desde Guayaquil viene a intentar ser el líder nacional, y me refiero al señor Nebot. Eso ya dependerá de la colectividad y especialmente de una ciudad que va a marcar diferencias electoralmente, y ese es Quito. Yo no veo, si no se cuaja Nebot en Quito, la cosa se le va a poner muy, muy difícil, porque también hay otro tipo de consideraciones, de afectos y desafectos que priman en las poblaciones. Usted termina el programa. Muchas gracias. Y usted termina el programa. Gonzalo, sí, y pido disculpas porque después de mi intervención voy a tener que salir porque tengo un compromiso en la universidad. Solamente algo que me parece, o 3 cosas que me parecen muy importantes que derivan de la intervención de César Arias. Me parece que el análisis que él ha hecho de la situación y de la crisis que en Quito hereda el alcalde Rodas en el tema movilidad, siendo el metro además su proyecto estrella, da cuenta de una u otra manera de cómo está el municipio y cómo está la ciudad en los otros frentes.
Y creo que eso nos lleva realmente a la conclusión, y creo que sobre eso me parece debe generarse un gran debate también, de que Mauricio Rodas ha sido sin duda uno de los peores alcaldes que ha tenido Quito en sus últimos tiempos. ¿Por qué esa afirmación? Bueno, por lo que acabamos de escuchar a César Arias, que padecemos todos los quiteños, por lo que tenemos en temas, por ejemplo, como seguridad. La seguridad es algo que azota de manera tremenda a los quiteños cotidianamente. Hablábamos del tema basura, residuos sólidos. El sistema colapsó a principios del año pasado. Si nos ponemos a mirar los temas ambientales, igualmente. Y si miramos la estructura interna del municipio, si miramos y evaluamos cómo se repartió cual troncha política entre los concejales los distintos ámbitos de la administración, si miramos el deterioro de la infraestructura urbana en nuestra ciudad, sin duda, creo que la deuda de Mauricio Rodas es enorme, y creo que hay que analizar además de los temas de corrupción. Y creo que allí hacía referencia hace un momento el tema de la llamada solución Guayasamín, el tema de Metrocables, el tema del metro de Quito, que me parece a mí que es un tema que hay que analizar también, porque ahí estuvo implicada una de las empresas más corruptas de América Latina. Precisamente Alan García se acaba de pegar un tiro en Lima la semana pasada, precisamente por el metro de Lima, y es un esquema muy parecido. Creo que la deuda es enorme. La deuda es enorme, y me parece a mí que el análisis de lo que ha sido la administración de Rodas tiene que ser analizado por fuera de la propaganda y por fuera de ese esquema, me parece a mí que de venta de una cierta imagen que se ha intentado aplicar en los últimos días, en los últimos meses. Y lo segundo, Gonzalo, yo creo que tenemos que mirar a Quito en perspectiva. Nuestra ciudad vive una crisis enorme y es necesario resolver esos problemas que tenemos en todos los ámbitos que mencioné hace un momento: movilidad, seguridad, basura, temas ambientales, infraestructura, la estructura interna del municipio, el funcionamiento de las empresas públicas, el número de empleados municipales, la eficiencia de las empresas públicas. Pero hay que pensar en ese proyecto de ciudad. Y ese proyecto de ciudad, Gonzalo, tiene que ser pensado en contexto. A mí me parece que siempre son buenas las experiencias exitosas de otras ciudades. Se habla mucho de Medellín, se habla mucho de Curitiba, hoy mismo estamos hablando de Guayaquil. Pero Quito tiene que compararse con ciudades similares. Quito tiene que pensarse en el contexto de ciudades similares. Y a mí me angustia muchísimo cuando los quiteños mismos comenzamos a mirarnos en pequeño, cuando nosotros tenemos que compararnos en función en el contexto de las grandes capitales de América Latina. La comparación de Quito tiene que ser con Bogotá, con Santiago de Chile, con Lima, incluso con la Ciudad de México. Distrito Federal, claro. Entonces, eso es importante porque Quito tiene 3 características que no tienen las ciudades con las que nosotros generalmente nos comparamos. Curitiba, Medellín, con todo el respeto y amor que tengo por Guayaquil, una ciudad que amo en realidad. Quito tiene 3 características. Primero, su capitalidad. Y eso le da una característica importante. Segundo, que es una ciudad de región, es una ciudad distrito, es una ciudad que articula lo urbano y lo rural, una ciudad que tiene 33 parroquias rurales, 32, es decir no somos solamente el espacio urbano consolidado, somos una ciudad-región que irradia sobre una región. Y tercero, el tema patrimonial. Quito es una ciudad patrimonial, no solo un patrimonio arquitectónico, cultural, histórico, también un patrimonio natural. Vea cómo Capitalidad, región y patrimonio. Vea cómo está el patrimonio. Exactamente, 3 características sobre las cuales Quito tiene que mirarse y proyectarse hacia el futuro. Entonces, yo creo que Quito vive una crisis muy, muy grande, pero tenemos la necesidad de pensarnos, proyectarnos y construir un proyecto de ciudad que nos ponga en contexto de las grandes capitales latinoamericanas. Y me parece que ese es el desafío que tenemos. Nuestra obligación y desafío para con Quito. Usted termina. Sí, gracias, Gonzalo. Yo sumaría a lo que acaba de decir César. Un abrazo y gracias, César. Las particularidades yo sumaría también la topografía de Quito. Quito tiene una topografía muy distinta a otras ciudades. Está rodeada de 2 cadenas montañosas, que ha hecho que, más allá de la falta de planificación, su crecimiento y su expansión haya sido desordenada. Es decir, desordenada con falta de planificación hacia las laderas de ambos lados, con problemas de movilidad muy específicos. César Arias, que es un técnico, los acaba de esbozar algunos. Es decir, por ejemplo, pensar en una extensión o en más inversión en la obra del metro,
me parece que es descabellado. Usted recordará, Gonzalo, que yo aquí hace 5 años era un opositor al metro. Yo decía que el metro, con el costo que tiene, no va a resolver el problema de movilidad de Quito. Que con muchísimo menos dinero que lo que implicaba el metro, se podía planificar la movilidad de una ciudad, sobre todo en todo lo que sea alimentación de ¿Y las usted troncales. cree que estaba equivocado ahora? No, yo sigo pensando lo mismo. Pienso que ya la obra es una realidad, ya no cabe ni conviene en este momento ver si es que nos dude. Ya es una realidad, es una obra muy costosa y que hay que aprovechar al máximo y tratar de sacar el jugo, como se dice vulgarmente, al máximo a la obra, sobre todo para todo lo que signifique desarrollo. El tema es que en el complemento va a estar el gran secreto de este negocio o de este emprendimiento. Así es. El desarrollo urbano. No es lo mismo contar con un canguil que con tostado yanga. Sí, pero digo, el metro puede servirnos para tener un repunte a nivel de planificación de la zona urbana y sobre todo el hipercentro, atraer nuevamente a que la gente viva en zonas que han sido despobladas, como la avenida 10 de agosto, la avenida América, ¿no? Que ahora con el paso del metro y con las paradas podrían generarse polos de desarrollo urbano, nuevas centralidades, igual el Bicentenario, que supuestamente iba a ser un polo de desarrollo urbano con el centro de convenciones, y vemos que más allá del centro de convenciones no hay nada más en ese sector. No se ha desarrollado una infraestructura hotelera, turística, de alimentación, gastronómica. Es decir, está ahí un sector botado, ¿no? Entonces yo creo que el metro puede servirnos para eso, pero no va a resolver la movilidad. Ahora, tampoco se trata de hacer leña del árbol caído, ¿no? Yo creo pero que no hay el balance... árboles caídos. ¿Quién puede ser el árbol caído? Me refiero al alcalde Rodas y su administración, ¿no? Yo creo que definitivamente... ¿Cree que es un árbol caído? Yo definitivamente ¿Tiene buena parte de la población satisfecha con lo que ha hecho? Yo no creo. Los niveles de aceptación, justamente ahora que pasamos del proceso electoral, eran muy bajos, y yo creo que en balance general, más allá de que venga un proceso de fiscalización, que eso va a ser muy importante, saber cómo se utilizaron los recursos, porque ahorita, por ejemplo, decía algo muy grave y muy preocupante, César Arias. Decía, por ejemplo, que estudios se tenían hechos, por ejemplo, para los accesos de Quito, o el mismo estudio del metro, el estudio de movilidad del metro, por el que pagamos $24 millones, Gonzalo, ¿no? Ahí se establecía una serie de medidas de corto, mediano y largo plazo para solucionar el problema de la movilidad, complementando al metro. Nada de eso se ha hecho. El tema de frecuencias, de rutas, hay barrios que no están atendidos por servicio público. Es decir, yo creo que más allá de que se haga una fiscalización, porque recordemos que todas las obras emblemáticas del gobierno de Correa tuvieron problemas de corrupción y están siendo investigadas por corrupción. La obra emblemática de Quito tiene que ser investigada también, y es una de las tareas que tiene el nuevo alcalde por delante. Pero más allá de eso, Gonzalo, tiene que reconocerse dónde estamos, de qué punto parte el señor Yunda como nuevo alcalde, ¿no? Una ciudad agobiada por la inseguridad, en donde día a día, semana tras semana, nos topamos con crímenes atroces, ¿no? Donde nos sentimos inseguros de caminar a cualquier hora del día en cualquier sector de Quito. Entonces el tema de la inseguridad es un tema gravísimo que tenemos que afrontar. Ha habido otras áreas en donde hay temas destacables, por ejemplo, en el ámbito de cultura, creo que hay algunos temas que rescatar. En el ámbito de ambiental y en el ámbito de turismo. El turismo se ha hecho mucha promoción de Quito, ahora falta capitalizar y hacer que esa promoción se convierta en ingresos para la ciudad, ingresos reales, en Quito como un destino propio del turismo y no como un destino de paso hacia las Galápagos. Es decir, hay muchos retos, pero que se han sentado ciertas bases, ¿no? Que hay que reconocerlas también. Pero en balance general, yo creo que Quito ha retrocedido, ¿no? En estos últimos años, ha retrocedido en todos los aspectos, y más allá de que se pueda reconocer ciertos temas puntuales, ha retrocedido en todos los aspectos, y el nuevo alcalde, el alcalde electo, tiene una tarea no solamente de fiscalizar el uso de los recursos, y sobre todo en obras emblemáticas como el metro y en muchas otras, por ejemplo, los recursos destinados a publicidad, cuando esos recursos debían haberse destinado a campañas para fomentar ciudadanía temprana, a campañas para fomentar respeto a la mujer, ¿no? Campañas que sean, digamos, conducidas, no propaganda, como ha sido al más puro estilo de los hermanos Alvarado, ¿no? Y habrá que ver los mecanismos por los que se canalizó esa propaganda. Pero hemos estado llenos, y en las últimas semanas más todavía, ¿no? Como quien dice, ya estamos de salida, tenemos que sacar propaganda a diestra y siniestra. Entonces yo creo que va a haber que fiscalizar, pero el gran reto que tiene el nuevo alcalde es
darle un rumbo a la ciudad y comenzar a atender lo básico a los barrios, que están absolutamente desatendidos, resolver el problema de la movilidad, que el metro no lo va a resolver, y César Arias acaba de esbozar algunos temas, o sea, no se puede sacar ahorita de operación al trole, cuando no sabemos ni siquiera cuál va a ser la respuesta de la ciudadanía al metro. Es decir, hay que planificar adecuadamente. Y espero que el señor Yunda, en lugar de estar haciendo las primeras acciones, este proceso de transición, me parece a mí que ha sido muy preocupante, porque quien ha llevado la batuta ha sido el alcalde saliente, Rodas, cuando quien debía llevar la batuta era el alcalde entrante. Es decir, a ver, tráigame esta información, quiero a estos funcionarios de aquí, en estas mesas de aquí, ¿no? Aquí ha sido Rodas, como el señor Yunda no tenía ni equipo, ¿no? Ha sido un poco Roder que está llevando la batuta de eso. Pero más allá de esa preocupación de cómo ha sido o cómo está siendo la transición, creo que el señor Yunda debe enfocarse en cuál va a ser su plan para los primeros 100 días, en lugar de estar mandando cartitas ahorita a que no renueven la concesión de la Plaza Belmonte. O sea, ya comenzando desde antes de posicionarse, a irrespetar a minorías que tienen derecho, aunque sean minorías, ¿no? Luego de la consulta popular, a disfrutar o a acceder a espectáculos que pueden no gustar a la mayoría, no, dedicándose a decir que no renueven la concesión de la Belmonte. Por favor, ahorita dedíquese a explicarnos a los quiteños qué va a hacer los primeros 100 días. A nivel macro, ¿qué va a hacer con la inseguridad? ¿Qué va a hacer con la movilidad? ¿Cuál es su plan de los primeros 100 días? A eso debe dedicarse en lugar de nimiedades. Juan Carlos, muchas gracias. Buenos días, señoras y señores. Ya viene la papaya. 92.5. Transmitiendo con 5.000 watts de potencia. Desde Avenida República número 500. Una estación de Radio Cadena Democracia. Radio Cadena Democracia. En todas partes.